Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. En Al Día Noticias, en emisora Punto 5, establecemos comunicación con Daniel Felipe Briceño Montes. Él es abogado, especialista en Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia, magíster en Análisis Político y Electoral. Daniel Felipe, bienvenido al Día Noticias. Hola, John Didier, ¿cómo estás? Saludo para ti, para toda la audiencia, para todos los que nos ven. Siempre es un privilegio estar aquí con ustedes. Bueno, han pasado muchas cosas en los últimos días en Colombia en materia política, pero estábamos en mora de conocer su análisis de lo que fue la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de los colombianos. ¿Por qué ganó Gustavo Petro? Bueno, en primer lugar, Gustavo Petro ganó por varios factores. El primero es un tema y es que Gustavo Petro logra enfocarse en esta segunda vuelta en ciertos territorios donde Rodolfo Hernández estaba totalmente débil. Siempre lo dije, la costa Caribe y la costa Pacífico iban a ser esenciales para definir la segunda vuelta presidencial. Allí Rodolfo Hernández no habría pasado en primera vuelta del 14% en ningún departamento. Y pues Gustavo Petro se afincó bajo varias alianzas políticas que pues le hicieron obtener grandes resultados en todos los departamentos y municipios, tanto de las costas pacíficas como la del Caribe. Eso por primer lugar, que podemos llamar alianzas políticas. En segundo lugar, pues algo que nos sorprendió a todos y fue la falta de campaña de Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Digamos, una campaña que nadie entendió, una campaña que nadie conoció, una campaña que no tenía ningún tipo de objetivo claro y común, que nadie supo de qué se trataba. Y pues además le salió muy caro a Rodolfo esconderse los debates, le salió muy caro a Rodolfo irse para Miami, le salió muy caro a Rodolfo no proponer. Entonces la gente no vio en Rodolfo como tal en segunda vuelta una posibilidad de ser esa figura que como tal venciera a Gustavo Petro. Y pues lo que hizo Rodolfo Hernández fue no capitalizar tampoco todo el voto de Federico Gutiérrez. Y ahí entra mi tercer punto. Cuando uno miraba las cuentas de primera, segunda vuelta, uno decía, sumando los votos de Rodolfo más los votos de Federico Gutiérrez, pues indiscutiblemente Rodolfo Hernández sería presidente, y si así hubiésemos sumado los votos tal como tal, eso hubiese pasado. Sin embargo, pues en política uno más uno nunca es dos. Aquí hay que hacer muchas cosas y hay que trabajar. Y Rodolfo Hernández no trabajó en segunda vuelta, eso hay que aceptarlo claramente. Segundo, tampoco pudo Rodolfo Hernández mantener como tal estable todo su voto de primera vuelta. Más o menos el 10-12% del voto de Rodolfo Hernández se movió, o votó en blanco, o votó por Gustavo Petro, o no votó. Esto pues precedido de todo lo que ya dije anteriormente. Y en segundo lugar, no pudo Rodolfo Hernández conquistar todo el voto de Federico Gutiérrez, aunque el antipetrismo era muy grande. Entonces, si uno ve, Rodolfo Hernández, cuando sumas Federico Gutiérrez y el ingeniero Rodolfo en primera vuelta para segunda, pues Rodolfo Hernández sacó 450,000 votos menos de esa suma. Entonces uno dice, ahí estuvo pues como tal uno de los grandes errores de Rodolfo Hernández. No hubo una segunda vuelta donde Rodolfo Hernández fuera propositivo, y pues Gustavo Petro tiene más experiencia en este tema, hizo más alianzas políticas y se dedicó pues como tal a hacer la campaña. Por eso pues hoy Petro gana más allá de las fórmulas o visiones de cambio que hayan. Yo siempre dije que los dos representaban una fórmula de cambio que les gustara o no a algunos. El otro pues todos representaban algo que iba a cambiar en la política independientemente de que llegara el uno o el otro a la presidencia. Y se logró disipar el fantasma que Colombia se podría convertir en una Venezuela. Digamos, Gustavo Petro desde 2018, cuando empieza el gobierno Duque, es una narrativa que ellos han manejado y es una cosa que ellos han explotado muy bien, y es que ellos comenzaron a ligar a Iván Duque con Venezuela. Entonces, si Petro estaba ligado con Venezuela, entonces comenzaron desde el día uno a ligar a Iván Duque con que eh, Duque era Colombia, Venezuela, y Duque que era Colombia Maduro. ya era una Venezuela. Exacto. Y literal, mucha gente pues cree hoy todavía que Colombia es igual o está peor que Venezuela, aunque somos la economía que más va a crecer en el 2023 en los países de la OECD, por ejemplo. Entonces, esa narrativa que
se trabajaron ellos durante 4 años junto con otras, como por ejemplo que Petro era el único cambio, que Petro era el único que podía salvar el país. Son narrativas que fueron enquistando muy bien dentro de las redes sociales, dentro de sus grupos de WhatsApp, dentro de una organización muy ordenada que tiene a nivel barrial, local, distrital, departamental. Entonces, pues, digamos, ese miedo pues todavía sigue persistiendo porque, pues, digamos, aquí tampoco es que Gustavo Petro haya ganado con unas mayorías muy holgadas, es más, es una de las elecciones más cerradas que hemos tenido en Colombia, pero el miedo sigue latente, pero no en toda la población. Además, la forma en como Gustavo Petro se muestra en esta segunda campaña, que no es más, no se muestra como un Gustavo Petro, sino como un nuevo Santos, por ejemplo. Esa forma también ayudó a que mucha gente disipara muchas cosas y las alianzas y los políticos que comienzan a unirse alrededor, pues hace también que eso se disipe un poco más, independientemente de que en el fondo siga estando el miedo latente o que podamos ver cosas muy del corte de lo que está pasando en Venezuela durante el gobierno, pues como tal, mediáticamente ya han logrado que mucha gente no crea como tal en que él puede llegar a hacer pues o llevar a Colombia como a nueva Venezuela. Y a propósito de narrativas, se demostró que la estrategia en el pacto histórico era buscar estigmatizar a los rivales a vencer. Hay que decir de fulanito de tal cosa, así no sea cierto, pero vamos a decirla. Siempre a identificar a un candidato, lo demostraron con Sergio Fajardo, luego lo demostraron con Federico Gutiérrez y con seguridad Rodolfo Hernández a partir de que se inicia la segunda vuelta, empieza mucha gente, él empieza a decaer un poco, pese a que los sondeos y las encuestas lo mostraban a él ganando, aunque sea por un punto, pero siempre se empezó a trabajar mucho en las redes sociales, grabaciones y cosas negativas de Rodolfo Hernández. ¿Eso pudo haber incidido? Claro, cuando uno revisa la estrategia en contra de los candidatos, estrategia sucia que quedó revelada en los que llaman Petrovideos, uno ve que ellos hacían tres cosas con todos los contrincantes de Gustavo Petro. La primera era vincularlos a Uribe. Digamos, eso era un trabajo que siempre hacían y siempre trataban de que el candidato, independientemente de que fuera, estuviera ligado a Uribe. El segundo es ligarlo a la corrupción. Entonces, todos los candidatos eran corruptos o tenían escándalos de corrupción, ¿cierto? Y Ujú. la tercera era que ese candidato lo iban a mostrar como una persona sin experiencia y además con ataques totalmente personales. Entonces uno ve el daño que comenzaban a hacerle a la imagen de Federico Gutiérrez, uno veía cómo Sebastián Guarumán decían que tocaba tomarle fotos, pantallazos para que pareciera depravado. Ujú. Después cogieron con el ingeniero Rodolfo Hernández y se metieron hasta con su propia hija, se inventaron, pues ya todos sabemos la columna de este periodista Gómez Pinilla, que además ha sido desvinculado como tal del Espectador por esta columna tan grotesca. Entonces, bajo esos tres ejes, ellos trabajaron toda la candidatura y trabajaban todas las bodegas de redes sociales. Entonces, es un candidato uribista, es un candidato corrupto, es un candidato sin experiencia y además es un candidato cómico sobre el cual hay que hacerles cosas personales o ataques personales. Entonces, es una situación que nos alertó a todos, es una situación que estoy seguro que Gustavo Petro sabe porque, digamos, esta no es la hora que Gustavo Petro haya salido a rechazar nada de eso. Es más, han salido medio a justificar, a decir que son estrategias de campaña. Entonces, sí hubo una estrategia muy sucia que obviamente termina afectando a Rodolfo Hernández, por ejemplo, sobre todo en el voto blando de Rodolfo. No tiene que entender que Rodolfo Hernández, todo el voto de él no era un voto duro, no era un voto que se iba a mantener hacia segunda vuelta. Entonces se lo afecta en el voto en blanco y sobre todo lo que genera esto es que el voto de Fajardo, que aunque todos creyeran que era poco, ustedes ven, realmente es un voto muy definitivo en la segunda vuelta, pues resultaron de Gustavo Petro o resultaron votando en blanco. Ujú. Entonces, esa estrategia les funcionó lastimosamente y pues así fue la campaña que ellos realizaron. Bueno, y usted como experto en marketing político y electoral, ¿Rodolfo Hernández quería perder? O de pronto el no ir a los debates era estratégico porque funcionó en primera vuelta, pero cancelar la entrevista a los medios de comunicación, dijo, listo, me quedo solo entregando entrevistas a medios. Y eso también en la última semana tampoco lo cumplió. ¿Cuál era el miedo o era que quería perder? Yo no siento que Rodolfo quisiera perder, digamos, todos hemos visto
sendas teorías sobre el tema. Algunos han dicho que Rodolfo tenía un acuerdo con Petro, otros han dicho que Rodolfo pues no quería ser presidente realmente y que se había colado y no sabía qué hacer. Pero realmente lo que yo siento es que sí hubo, fue un error estratégico, el cual pues debo decir, viniendo de Becasino, que es una persona que es un gran estratega, pues me pareció muy extraño, pero realmente lo que ellos quisieron buscar fue un Rodolfo lejos de los focos, porque el petrismo lo estaba metiendo en absolutamente todos los focos. Entonces lo que ellos hicieron fue tratar de que Rodolfo se alejara un poco de los focos y que Rodolfo Hernández comenzara a comunicarse por redes sociales y directamente pues, por sus esquemas de WhatsApp y sus esquemas de base. Sin embargo, esto resultó ser totalmente erróneo porque había un solo foco en este momento y era todo sobre Rodolfo Hernández, y lo que terminó pasando fue que Rodolfo Hernández pues era un candidato que se escondía, un candidato que no va a la cara, y eso a la gente no le gusta. Digamos, la gente prefiere en estos momentos que salga un candidato que salga y pues que cometa algún error en medios de comunicación, que era lo que no quería hacer Rodolfo. Ellos se dieron cuenta de la gran debilidad que tenía Rodolfo Hernández, su gran fortaleza en primera vuelta, que era la forma en como él hablaba, como él expresaba, como él aceptaba sus propias debilidades. En segunda vuelta esto iba evidentemente a ser una gran debilidad, porque pues Gustavo Petro es una persona que tiene 3 campañas presidenciales encima, tiene periodos de congreso encima, es una persona que debate, una persona que tiene una retórica impresionante. Entonces, pues esa forma en que ellos quisieron no confrontar a Rodolfo con Gustavo Petro para evitar un error que se viralizara, pues terminó generando un Rodolfo que se escondió. Yo no siento que quisieran perder, pero sí, pues es muy cuestionable la estrategia que ellos realizan, porque pues una segunda vuelta con 2 candidatos hay que salir al ruedo independientemente de lo que pase. Así no sea debate, pero pues Rodolfo Hernández también se alejó como tal de todos los cuestionamientos. Por ejemplo, Rodolfo Hernández debió haber sido mucho más firme cuando el tema de su hija, Rodolfo Hernández debió haber sido muy más firme cuando le hacían ataques de corrupción, y realmente lo único con lo que él se comunicaba era con algunos escritos que publicaba en sus redes sociales, unos comunicados muy genéricos, que a algunos les parecieran contundentes, pero realmente algunos eran muy tibios. Entonces, pues esa estrategia de Rodolfo Hernández como de tratar de capitalizar y de decir, venga, yo tengo 5, tengo 6 más 5, tengo 11, mantengámoslos ahí, quedémonos quietos, pues también le generó también un gran daño a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Sí. Eh, Se vendió el petrismo, el pacto histórico como el cambio, pero el primer cambio que se anuncia es que Roy Barreras va a ser el presidente del Congreso. ¿Qué le dice eso a usted? No, a ver, el petrismo lo que hace en este momento es cambiar del idealismo al pragmatismo. Ellos saben que necesitan las mayorías en el Congreso y necesitan una persona como Roy Barreras, que es una persona experimentada en qué. Si me preguntan, Roy Barreras, ¿en qué tiene experiencia? Roy Barreras tiene experiencia en cuadrar políticos y en hacer alianzas políticas y en cuadrar coaliciones dentro del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que necesita Gustavo Petro en este momento? Necesita conformar las mayorías, unas mayorías que parecían que iban a estar como tal un poco difíciles de hacer. Realmente me tiene sorprendido que ha sido muy fácil. Pero pues para eso está Ruiz Barreras. Ruiz Barreras realmente no es que sea una persona que le aporte grandes juicios jurídicos ni de política pública al país, ni grandes debates. Ruiz Barreras realmente lo que le aporta a Gustavo Petro es un pragmatismo que le va a ayudar a cumplir y a sumar unas mayorías, y de esa forma él va a ser también un compromisario, porque es que realmente la figura de Roy Barreras no solo representa a Gustavo Petro en el Congreso, sino la figura de Roy Barreras representa de que hay una garantía para los congresistas que se decidan adherir a Gustavo Petro de que les van a cumplir. Y eso es la verdad, eso hay que decirlo abiertamente. Roy Barreras está ahí porque genera confianza con Gustavo Petro, y Roy Barreras está ahí porque genera confianza con los congresistas. ¿Y confianza de qué? De que los compromisos a los que lleguen, pues el que queda de por medio es Roy Barreras. Roy Barreras sí hay que hacer que Gustavo Petro le cumpla a los congresistas y que los congresistas le cumplan a Gustavo Petro como tal. Por eso está ahí. No está ahí porque sea el líder anticorrupción. Él no representa el cambio, todos lo sabemos. Todos sabemos quién es Roy Barreras, todos sabemos todos los escándalos que ha estado, todos sabemos a lo que se dedica. Pero pues Gustavo Petro decidió irse por ahí porque pues es el que más le va a servir. Entonces esto pasaron del idealismo al pragmatismo, y pues comenzaron a mostrar pues varios visos de cómo gobernarían, y es con el pragmatismo. El pragmatismo, Daniel Felipe, pues eso lo entiende usted que es un experto en temas políticos, pero el pragmatismo para el ciudadano del común, para Juan Pueblo, es
no importa lo que tenga que hacer para conseguir mi objetivo, pero lo hago. Tal cual, así como hicieron en campaña, no me importa con quién aliarme, si alguna vez lo critiqué, si alguna vez lo denuncié, si alguna vez dije que usted era corrupto, si alguna vez dije que usted hacía tal cosa, pues igual, como sea, yo me alío, yo hago lo que sea para ganar, y eso es lo que están haciendo en este momento. Roy Barreras representa la figura por medio de la cual Gustavo Petro, no me importa lo que me toque dar o hacer, yo voy a obtener mayorías en el Congreso pues para sacar las reformas que necesito. Sí, pero se queda confundido el ciudadano del común, porque se supone que Roy Barreras no lo han bajado de corrupto, pero ahora es la mano derecha de Gustavo Petro, entonces como que eso no importa. Lo que pasa es que Gustavo Petro, a partir de 2018 y al conocer pues su techo electoral, él entendió que pues necesitaba crecer en ciertas regiones, que fue lo que pasó en ese momento, y para eso necesitaba realizar dos fichajes, tal así como lo hace el fútbol, y esos fueron Roy y Benedetti. Entonces hizo dos grandes fichajes que lo llevan a la presidencia de la República, pero que además hacen que él les deba como tal la presidencia de la República. Hoy Gustavo Petro no es un Gustavo Petro libre, como muchos petistas creen, un Gustavo que va a llegar a transformar el país, un Gustavo que siquiera va a llegar a poder implantar sus propias ideas, porque realmente hoy Gustavo Petro es un presidente que llega preso de dos personajes que todos vimos en los Petrovídeos son los que mandan dentro de la campaña. Cuando uno ve Roy Barreras y Armando Benedetti son los que toman las decisiones. Miremos todos y cada uno de los Petrovídeos donde aparecen estos dos personajes y ahí nos damos cuenta quién eran los que mandaban dentro de la campaña de Gustavo Petro. La campaña de Gustavo Petro no mandan los líderes ambientales, en la campaña de Gustavo Petro no mandan los líderes sociales, no toman las decisiones como tal, lastimosamente las mujeres, como ellos dicen. En la campaña de Gustavo Petro mandan Roy Benedetti, y eso queda totalmente claro. Hoy Roy va a manejar toda una rama del poder público que es el poder el legislativo, y prontamente veremos a Armando Benedetti, quién sabe nombrado en dónde, seguramente dicen que va a estar muy cercano al presidente Gustavo Petro, pero pues Gustavo Petro les debe como tal la presidencia en estos momentos. Sí, pero en ese orden de ideas, también hay que decir, por ejemplo, que están logrando las mayorías, que usted lo acaba de advertir, no resultó tan difícil como se podía prever, porque él no tenía mayorías, ya las tiene. Prácticamente todos los que antes decían y criticaban a Gustavo Petro por sus ideas, por sus propuestas, todos los que le hacían oposición, hoy están con él. Antes eran todos contra Petro y ahora es todos con Petro menos ni el Centro Democrático, porque en las próximas horas van a hablar Uribe y Petro, el expresidente Álvaro Uribe, aceptó dialogar a la invitación que le ha hecho Gustavo Petro, que sabe que irán a ofrecer a cambio de que hagámonos pasito, ¿no le parece? Entonces, esto, ¿cómo se lo explicamos a la gente para que entienda que hoy están todos contra Petro y mañana todos están a favor de Petro? Bueno, o sea, yo creo que hay que hablarlo en castellano, como se dice literalmente, y es que la gente tiene que entender que hay políticos, que la mayoría de políticos que llegaron al Congreso de la República no llegaron por voto de opinión, es decir, son políticos que llegan bajo estructuras muy bien consolidadas, muy bien aceitadas, y aceitadas con qué, y hay que decir la verdad, aceitadas con cargos burocráticos, aceitadas con contratación y dineros y recursos públicos. Entonces, un político que independientemente haya criticado a Gustavo Petro, pero que hoy tenga mucha participación dentro del gobierno nacional, pues no puede perder dicha participación en el gobierno atacando a Gustavo Petro, puesto que eso significaría que dicho político no puede reelegirse la próxima vez. Y eso es lo que pasa. Por eso es que hay mucho ataque a Gustavo Petro y mucho ataque, pero cuando Petro gana, todo el mundo se sube en el bus. Por esta razón, porque tienen que mantener como tal la estructura y las formas y las herramientas con las que ellos realizan política, por ejemplo, en las regiones. Y es la verdad, un político hoy, un representante de la Cámara de esos 50 que uno ni siquiera les conoce el nombre, porque así hay muchos representantes de la Cámara, pues siguen entregándose y son gobiernistas independientemente de quién llegue, porque necesitan mantener como tal la estructura de poder que han montado durante años, la cual los lleva a la reelección.
No todos los políticos, aquí muy poco porcentaje son políticos de opinión, es decir, opinión quiere decir políticos que salen a conseguir los votos en la calle, que salen en debates, que son muy fuertes en redes sociales, por sus que la gente posiciones. vota por ellos por sus ideas, sino que la mayoría realmente lo hacen es por estructura. Entonces, para mantener esa estructura hay que volver como tal y ser gobiernistas independientemente de quien gobierne. Entonces, eso es un peligro para el país porque realmente no va a haber un peso por ahora por Gustavo Petro. Y yo siento que más adelante, pues algunos se pondrán un poco más las pilas, porque realmente hoy Gustavo Petro por lo menos garantiza que el primer año de presidencia pues va a ser un año tranquilo para él en materia de oposición. Claro. ¿Cómo ve la posibilidad de este diálogo que ha hecho Gustavo Petro con diferentes sectores, que él lo ha denominado el Gran Acuerdo Nacional, que otros denominaron pues las lentejas o la mermelada, los puestos, los contratos, pero este gobierno lo está llamando el Gran Acuerdo Nacional, y es que es invitar a otras corrientes, a otras fuerzas a que hagan parte del partido de gobierno, o por lo menos no se declaren en oposición, como lo ha hecho el partido político Mira, que ha dicho, no, nosotros no somos oposición, vamos a ser independientes, apoyaremos lo que consideremos que beneficie al pueblo, pero rechazaremos lo que consideremos que pueda hacer daño. En ese orden de ideas, ¿cómo ve ese acuerdo nacional que se denomina ahora, en el que incluso se le ha extendido el puente a Álvaro Uribe Vélez? Está bien que pues no sigan en guerra política, sino que traten de hacer las paces y que haya entendimiento, que haya diálogo. ¿Cómo analiza usted ese punto? El gran acuerdo nacional de Gustavo Petro, pues para mí no es más que una unidad nacional 2.0 de la Juan Manuel Santos, digamos. Es la misma forma. Y lo que hace Gustavo Petro con el llamado a todas las fuerzas políticas, incluyendo al Álvaro Uribe, es por ahora quitarse un ruido y pasarle la carga de las cosas a los otros. Es decir, Gustavo Petro pues va a tener una excusa durante 4 años, si hay oposición, si llegan a tener pues grandes choques con el Congreso, de que él los invitó, de que él llamó. Cada vez que haya un proyecto de ley, proyecto de acto legislativo que genere mucho problema y mucho ruido en la, en la opinión pública y en la gente, Gustavo Petro va a decir, venga, yo los llamé y ustedes no me dijeron, no me aportaron. Entonces, es una herramienta de excusa durante 4 años, porque pues así lo hizo Juan Manuel Santos. O sea, tía, esto está calcado, así lo hizo Santos con la Unidad Nacional. Entonces, por eso digo que es la Unidad Nacional 2.0. Y además, porque es la oportunidad de hablarle a muchas fuerzas políticas que funcionan como, que funcionan realmente como ancla, es decir, como estas estructuras políticas que definen todo dentro del Congreso de la República, eh, que lleguen y se acerquen a él. Por ejemplo, el Partido Liberal, para a Gustavo Petro, pues yo entiendo hoy que el Centro Democrático es más un tema de hablar con ellos, un tema de mostrarle más a la opinión pública de que él está abierto, pero realmente a Gustavo Petro lo que le importa es el Partido Liberal, el Partido de la U y un poquito el Partido Conservador. Entonces estos partidos políticos que definen realmente son los que él está tratando de cazar en estos momentos en un gran acuerdo nacional, y lo que hace también es quitarles el ruido, es decir, una cosa es que el Partido Liberal se adhiera solo, voluntariamente, a Gustavo Petro. Otra cosa es que el Partido Liberal se adhiera a Gustavo Petro dentro de un gran acuerdo nacional. Entonces, si ves que suena totalmente distinto, que César Gaviria diga, no, es que me llamaron, ¿cierto? Aunque Gustavo Petro es enemigo mío, pero me convocó el presidente para hacer un gran acuerdo para trabajar con el país. Es muy distinto a que César Gaviria salga inmediatamente a decir, no, venga, yo voy a apoyar a Gustavo Petro. Entonces, este juego de figuras con el que van metiendo la gente, pero que en últimas y en el trasfondo tiene que ver con armar una coalición de gobierno. Eso es realmente lo que quieren. Daniel Felipe, para Juan Pueblo, para el ciudadano del común, para los de a pie, que nos acostumbremos a que la política es así, dinámica. Hoy todos contra todos y mañana todos juntos. Yo aún no me acostumbro realmente. Personalmente no me acostumbro todavía de la dinámica. La entiendo, entiendo que hay intereses regionales, que los políticos son personas que llegan totalmente comprometidas, lamentablemente,
pero realmente no me acostumbro a que esta sea la forma en que hay que hacer política siempre, porque pues lamentablemente cuando uno mira hoy dónde están los líderes de voto de opinión, es decir, líderes que no llegan tan comprometidos al Congreso, que podrían actuar libremente, pues lastimosamente hoy también están en la coalición de gobierno. Entonces, esto va a generar, y este tipo de cosas siempre generan de que no haya un contrapeso en el poder público, y cuando no hay contrapesos en el poder público, pues hay tiranía. Hoy, si Gustavo Petro logra grandes mayorías dentro del Congreso y no tiene, por ejemplo, una oposición como la que tenía el presidente Duque tenía, yo creo que la oposición más grande en la historia del país y en la historia reciente de Colombia. Y pues ahí Duque, cada vez que iba a cometer un error, pues por lo menos había show, había escándalo, o cada vez que a alguien no le gustaba, pero pues había como tal una demostración y un planteamiento contrario a lo que quería el presidente. A mí me preocupa, por ejemplo, cómo va quedando conformado el Congreso, y es que hay mucha independencia y mucha coalición, pero poca oposición. Y la oposición es muy importante y muy saludable. No creo mucho en la figura de opositor de Rodolfo Hernández, realmente, aunque aceptó la curul, no lo veo siendo como tal un líder de oposición, no lo veo como tal ejerciendo su cargo o su curul tal como lo hizo Gustavo Petro con Iván Duque. Entonces, pues me tiene muy preocupado, y pues te digo, yo no me acostumbro todavía a este tipo de formas en la política. Ahora, hasta el momento lo que ha expresado, mostrado el talante de lo que va a hacer el gobierno, lo oficial, por ejemplo, decirle a los alcaldes, preparen terrenos que vamos a hacer colegios y universidades para la educación pública. Esos anuncios, por ejemplo, se hizo claridad frente a la reforma tributaria, que además fue el vaso que rebosó la copa, la reforma tributaria de Carrasquilla, poniéndole IVA a la canasta familiar. Ahora, lo primero que dice Petro, aquí lo primero que hay que hacer es una reforma tributaria. Sí se necesita la reforma tributaria, se necesitan los recursos, pero va a ser sobre las personas que tienen privilegios. Se dice que personas que ganen más de 200 millones de pesos al año. Todos estos anuncios, incluido la no compra de los aviones, ¿cómo ha visto que son realmente esas medidas que se están adoptando por parte del Ejecutivo, la Comisión de Empalme, quienes van a estar al frente, posibles ministros, el equipo de trabajo del nuevo gobierno? ¿Cómo ve esas posibilidades de buen gobierno para Colombia, o cómo analiza usted esta situación? Bueno, en primer lugar hay que mirar los anuncios. La reforma tributaria que hace Ricardo Bonilla. Muchos petristas ya han salido a decir que no, que es una opinión. Aquí primero hay que tener claro que Ricardo Bonilla es el asesor número uno económico de Gustavo Petro, Ujú. que no va a ser ministro de Hacienda, puesto que tiene una inhabilidad por una sanción de carácter fiscal cuando fue secretario de Hacienda de Bogotá. Por esa razón no va a ser ministro. Ah, Si ¿no no es por la tuviera edad? eso, sería ministro. Señor, ¿No es por la edad? no, señor. Realmente tiene un proceso fiscal, y en la Contraloría tiene una sanción fiscal y le debe plata al Estado. Y pues esa es la verdad. O sea, Ricardo Bonilla no puede posesionarse por eso. Dicen que es la edad, por ejemplo, pero realmente es porque tiene un problema fiscal. O sea, Ricardo Bonilla es la persona de confianza en materia económica de Gustavo Petro. O Así sea, es. ¿quién más Gustavo Petro que lo quisiera tener? Ujú. Entonces, Gustavo Petro, pues ahí nos mandan varios mensajes, y lo primero es que va a haber el gran incumplimiento de la primera gran promesa de Gustavo, y es que ellos dijeron que los únicos a los que le iban a subir los impuestos eran a 4.000 personas. Sabemos que la base gravable va a ser más de 40.000 personas. O sea, se les olvidó meterle un cero como tal a la promesa, pero la promesa es clara. La promesa era: solo le vamos a subir el impuesto a 4.000 personas. Eso realmente no va a pasar, según lo que vimos con Ricardo Bonilla. Entonces siento que comienzan a mandar mensajes a la opinión pública como para ir tanteando cuál es el ánimo en la opinión, qué efecto podría tener. Y pues realmente hoy lo que tiene Gustavo Petro es una oposición muy chiquita, y ellos se dan cuenta que generan indignación en redes sociales y todo el tema. Ellos se van a dar cuenta que no va a pasar a mayores y llegan a grabar a mucha gente. Lastimosamente, esos son los efectos de no tener una oposición organizada. Segundo lugar, la Comisión de Empalme, por ejemplo, bueno, me devuelvo el tema de los aviones. Recuerda que el tema de los aviones fue uno de los temas que más indignación genera como tal en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el momento de las protestas. Entonces es como tal un mensaje hacia la gente que, que veía como tal a Duque como ese presidente derrochón, ese presidente que mientras la gente moría de hambre, él gastaba en aviones. Entonces Gustavo Petro comienza a mostrarse como la persona que va a ser austera, que no va a gastar
pues como tal los recursos en aviones, sino lo va a invertir en educación o comida. Entonces es como mandando estos mensajes y tratando de mostrarse como un presidente realmente que va a generar grandes cambios. Lo mismo hace con los lotes de los colegios. Entonces es un juego que comienza a hacer Gustavo Petro para mostrar que está tomando decisiones desde ya. Eso es un tema de cómo posicionarse en la opinión pública y lo ha hecho con materia de educación, lo ha hecho en materia de educación y en materia de gasto público. Entonces, por ahí está mandando esos mensajes. Pero entonces nos nombra una comisión del Palme, liderada pues por Mauricio Liscano y Carolina Corcho, bueno, y la persona que es el director programático de su campaña. Pero pues Carolina Corcho manda un mensaje muy fuerte a la opinión pública y es que recordemos que Carolina Corcho es la persona más enemiga de las EPS en Colombia. Carolina Corcho ha propuesto acabar las EPS. Carolina Corcho, además, recordemos que jugó con los datos en medio de la pandemia. O sea, varios medios de comunicación les demostraron que ella estaba generando fake news alrededor de la pandemia en ese momento. Carolina Corcho ha sido una persona que, aunque parece ser científica, pues ha sido poco rigurosa y ha jugado como tal políticamente con el tema de la salud en Colombia. Entonces, se dice que va a ser ministra de Salud. Entonces sería un gran golpe porque si Carolina Corcho es ministra de Salud, quiere decir que Gustavo Petro vendría realmente a hacer una reforma profunda a la Ley 100 en materia de las EPS, lo cual nos podría estar devolviendo el seguro social. O sea, No, pero esa eso fue hay una que estar promesa de campaña, acabar con las y es una EPS. promesa, claro, pero la llegada de Alejandro Gaviria a la campaña, todo el mundo dijo, venga, esto se va a moderar un poco, ¿no? O sea, el mensaje de Carolina Corcho en la comisión del Palme, lo único que dice es, aunque Alejandro Gaviria esté dentro del gabinete, no importa, seguimos para adelante, porque recuerda que Alejandro Gaviria es uno de los grandes defensores de la CPS, y no quiero saber qué estará pensando Alejandro Gaviria en estos momentos respecto a este tema. Y pues el otro es Mauricio Liscano. Mauricio Liscano pues representa nuevamente un sector de la política tradicional en Colombia y pues él tiene más experiencia como en todo este tema institucional. Realmente lo que dicen es que él va a ir a revisar cuál es el estado de las entidades, cuál es el estado burocrático de las entidades. Entonces, como tal, la persona que va a revisar todo el esquema estructural que se complementa mucho con lo que está haciendo Roy Barreras en el Congreso. El que Joe Biden haya llamado a Gustavo Petro tan solo 2 días de haber sido elegido y no como a Duque que se demoraron 5 meses en llamarlo y mucho más en que lo recibieran en la Casa Blanca, y que Gustavo Petro diga, no, es que tenemos que hablar de tú a tú, de iguales, hablemos del cambio climático, por ejemplo. Ese tipo de posiciones que ya ha mostrado Gustavo Petro, ¿qué le dice? Lo primero que hay que decir es que cuando Duque llegó a la presidencia, el presidente era Trump, ¿no? Eh, eso hay que tenerlo claro. Okay. O es una fake news que nos ha querido vender como tal el petrismo. El presidente Trump también llamó al presidente Duque en ese momento. Y lo de Biden y el alejamiento con Duque se da por un error de Francisco Santos realmente. O sea, cuando Biden llega al poder, Duque ya era presidente, ya llevaba 2 años en el poder. Y hay un corte de relaciones que el Biden o presidente Duque. Trump. Cuando llega Duque a la presidencia Cuando estaba... Duque llega a la presidencia estaba Trump. Cuando Biden llega a la presidencia, ya Duque llevaba 2 años en la presidencia. Aquí 2 años, sí. Hay problemas en las comunicaciones con Biden, apenas llega Biden a la Casa Blanca, por un error que comete Francisco Santos, que es un error que no debe cometer ningún tipo de diplomático, y es que Pacho Santos termina haciendo campaña por Trump. Pues obviamente esto genera un malestar como tal en el presidente Biden, y esto pues es solucionado luego de un gran problema diplomático que se gesta, que se soluciona con el nombramiento de Juan Carlos Pinzón como tal en la embajada, que ahí es cuando vemos que Colombia comienza a tener resultados, comienzan a llegar las vacunas estadounidenses, el presidente Duque va allá, se habla, bueno, todo este tema. Pero entonces eso es para tenerlo en cuenta porque realmente Estados Unidos no juega eso. Estados Unidos no juega, el presidente actual de Estados Unidos cuando llega un presidente de Colombia y más un aliado, Estados Unidos lo que juega es a la política de Estado. Estados Unidos no juega a la política de gobierno, es decir, para Estados Unidos, aunque Petro no sea muy cercano a ellos, ¿cierto? Aunque Duque sea más cercano, Estados Unidos siempre va a llamar y eso es lo que ha pasado, porque ellos tienen una política de Estado, es decir, yo tengo una relación Colombia
Estados Unidos y no una relación Colombia-Duque, una relación Colombia-Petro. Entonces es totalmente normal lo que hace el presidente Biden, lo llama a los 2 días, así también lo llamó Pedro Castillo, lo llamó Boric, lo llamó a todos los presidentes porque es un tema protocolario que existe y es totalmente falso que a Duque no lo hayan llamado porque realmente el presidente no era Biden sino Trump. Okay. Una pregunta final, el tiempo se nos está agotando, Daniel, muy amable, gracias. ¿Qué va a pasar con el metro de Bogotá si en campaña Gustavo Petro dijo que ese metro elevado no le gusta a él, que a él le gusta es el subterráneo y que va a nombrar una comisión? Pero ayer ya está la foto de Gustavo Petro con Claudia López y Angélica Lozano. Pues a nosotros nos preocupa realmente porque una cosa es la alianza que hizo Gustavo Petro con Claudia López y otra cosa es lo que políticamente ha prometido Gustavo Petro y ha dicho durante años. Y además, recordemos que dentro del petrismo, que hoy van a llegar a tener mucho poder dentro del gobierno nacional, hay grandes enemigos de la primera línea del metro. Pues está Holman Morris, que es más, le pidió ayer al presidente electo hacer como una cacería de brujas, es decir, crear una comisión anticorrupción que investigue a Enrique Peñalosa por la primera línea del metro. Imagínense, o sea, ya están haciendo cacería de brujas en tema de primera línea. Y aunque yo noto que la alcaldesa Claudia López está tranquila porque tiene una alianza política con Gustavo Petro, pues a mí todavía me preocupa porque realmente se están dando. Y lo que hay que saber es que el 70% de los recursos de la primera línea del metro están en cabeza del gobierno nacional. Por lo tanto, pues puede que no lo eche para atrás porque es un tema contractual, no lo vamos a meter en problema con los chinos, pero realmente sí me preocupa que comience a haber un plan tortuga como tal en el giro de los recursos, porque es que el 70% de la plata es del gobierno nacional. Y entonces, pues un cambio de prioridades a nivel presupuestal podría afectar la obra. Y esto a mí me preocupa la forma como lo vayan a manejar y sobre Podría todo... Bogotá quedarse sin metro, ¿no? Me preocupa que haya una operación tortuga es que mira, solo tú diciendo que vas a revisar el proyecto durante un par de meses generaría un cataclismo impresionante porque es que el contratista tiene una cantidad de gente contratada ya, el contratista comienza a adquirir varios compromisos, se están comprando predios, bueno, hay un poco de procesos andando y sobre todo la segunda línea ahora pues es el gran dilema porque la segunda línea Gustavo Petro sí puedes llegar a decir, hey, pero empecemos de Daniel ceros Felipe, esto. pero con la llegada de Gustavo Petro, Bogotá se podría quedar sin metro. Yo creería que no, legalmente, ¿no? Por eso digo, o podría estar paralizando por algún tiempo, pero la primera línea yo creo que no puede echarla para atrás, pero me preocupa la segunda. Yo creo que Bogotá con Petro y se puede quedar, No, pero la se puede quedar segunda sí sin la segunda tiene línea. Claudia López subterránea para Suba, y en Gatiguazú sí va Sí, subterránea. pero el problema no es el subterráneo, sino que Gustavo Petro dice que es que Gustavo Petro ya lo dijo que en una entrevista en Caracol y dice, eso es mentira que dicen que hay segunda línea. Eso realmente es la primera extendida. Entonces hace parte del mismo proyecto y la crítica de ellos siempre ha sido el esquema de contratación. Entonces ellos, así sea subterráneo o no, la pelea siempre ha estado realmente en el esquema de contratación que también va a tener la segunda línea. ¿Pero por es eso la posible alcaldesa que Claudia echen López, abajo la contratación para ellos hacer otra contratación? de la primera sería imposible, o sea, pueden hacerlo, pero el Estado colombiano se mete en un problema impresionante, una demanda internacional, tenía que ir a un tribunal de arbitramiento y vamos a perder. Nos demandan los chinos y perdemos. Bueno, pero es muy posible que Gustavo Petro haga lo que hizo Juan Manuel Santos, que firmó en mármol, pero no cumplió. Es muy posible que Gustavo Petro se haya comprometido, por ejemplo, con Alejandro Gaviria, lo de la SPS, o con Claudia López con lo del metro, pero que tampoco les cumpla. La diferencia con la primera línea es que gracias a Dios el presidente Duque dejó como tal los documentos COMPES, la plata apartada y esa plata no se puede mover. Ok. O sea, muy bien, eso está clarísimo. Daniel Felipe Briceño, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. No, a ti, John Didier, y a todos los que siempre nos ven, muchas gracias por la invitación. Bueno, señor, muy amable, gracias. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.